buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta oportunidad, como ya ustedes saben, mi nombre es Gretel Sarangel Chacón Sánchez y vamos a aportar la materia de Derecho Romano 2 en la unidad 1, que es la que nos compete en esta oportunidad. Bueno, en el ejercicio de los derechos, sabemos que el derecho en general es norma de convivencia, que su acepción objetiva, derecho objetivo, es sinónimo de agente, que traduce por ordenamiento jurídico y se define como el conjunto de normas que regulan la convivencia social. En ese momento, en derecho romano, es una de las bases fundamentales de todo el derecho. Había que regular esa convivencia social. Para eso está el derecho objetivo, que es ese ordenamiento jurídico que se regula esa convivencia social de los ciudadanos que hacen vida dentro de una sociedad y que en su acepción subjetiva es derecho subjetivo, como sinónimo de la facultad agendi, que se traduce por el poder o la facultad. Se define el poder o la facultad o autorización que reconoce a los miembros de una comunidad el ordenamiento jurídico, o sea, el poder que se reconoce a aquellos ciudadanos que forman parte de esa sociedad, de esa comunidad, dentro de ese ordenamiento jurídico. Según Urpiano, el estudio del derecho existen posiciones en el derecho público que contempla el Estado, la cosa romana, la república como tal. Y en el derecho privado es el que compete a la utilidad de los particulares. En el derecho subjetivo existen para ser ejercidos por su titular y cobra vida precisamente mediante el ejercicio de las facultades que le comportan, pues. Así, el propietario de una cosa no le basta con saber que puede, en potencia, usar, disfrutar, disponer de ella, sino desea efectivamente hacerlo y que esto se manifiesta en la realidad. Aquí, o sea, como podemos ver, un bien jurídico romano, una persona romana, bien sea la propietaria, no solamente puede usar, disponer y disfrutar de esa cosa, disfrutar el uso, el goce, el disfrute, que son los bien atendidos de la propiedad, los derechos adquiridos a través de la propiedad, sin dar o dejar atrás el derecho de otra persona. Ejemplo, dentro de un fondo o una propiedad o una finca, observamos y podemos ver que existen derechos que no se pueden tocar, como la servidumbre, por donde pasa el camino real. Esos son, claro, en el derecho de propiedad como tal, lo puede ejercer el ciudadano o el titular de ese derecho, el dueño de la propiedad, sin que tenga que afectar otro derecho. Eso pues son los límites del ejercicio de los derechos, más adelante lo vamos a ir observando. Este ejercicio del derecho no depende solo de la voluntad de su titular, sino también de la colaboración de otras personas. Y en el ejemplo anterior, como lo venía diciendo, el dueño del fondo no podrá disfrutar de ello sin el respeto o abstención o no injerencia, que es la conducta pasiva, o sea, tiene que respetar, no porque yo sea la propietaria de ciertas cosas, ciertos beneficios de un fondo, de una propiedad, un bien inmueble, un bien mueble, yo voy a hacer y deshacer lo que pueda. No porque yo sea la propietaria de un vehículo, voy a atropellar a la gente, no porque ¿dónde está el límite de ese derecho? ¿Sí? El límite, yo puedo ejercer mi derecho, pero todo tiene sus límites. Entonces, es una conducta pasiva por parte de los demás, lo deseable, y así suele ocurrir, es que en la colaboración se presta de forma voluntaria, hasta el momento de forma voluntaria, para no llegar a ejercer ese derecho, o sea, para no llegar a tener inconvenientes jurídicos.
Pero el problema se plantea cuando no sucede. Es ahí donde viene e interviene el derecho romano. Entonces es necesario establecer medios que protejan aquel derecho subjetivo y de ello compete el derecho procesal, porque todo forma parte de un proceso. Todos somos un proceso. Es aquí donde vamos a hablar de los límites del ejercicio de los derechos. Hay derechos cuyo contenido no se puede definir de manera absolutamente positiva. Entre ellos se encuentran principalmente el derecho de propiedad, lo hemos venido comentando, propietas, derecho real o señorío pleno, que se tiene sobre una cosa, sin parar mientras la naturaleza de esta. Las facultades que competen al propietario no se pueden determinar positivamente. Solo cabe decir que el propietario no puede hacer. O sea, usted es propietario del vehículo, pero no puede ir a exceso de velocidad. Usted es propietario del fondo, pero no puede eliminar el paso de servidumbre, no puede eliminar los caminos reales, no puede eliminar el acceso al río. En esta determinación negativa se suele decir que las facultades inherentes al derecho de propiedad se detienen ante la existencia de otro derecho. Ahora bien, esta determinación negativa, porque pues hablamos de un no poder, es una determinación negativa, modo de definir el contenido de una vasta categoría de derechos, entre los cuales está principalmente el derecho de propiedad. Constituye una limitación general de todos los derechos. Quien quiera que ejercite un derecho no debe llegar hasta la injuria, que esto es la lesión del derecho ajeno. Es lo que veníamos diciendo de que donde comienza mi derecho, termina el del otro. Donde terminan sus derechos, comienzan los míos. Surge ahora una cuestión muy delicada, el ejercicio de un derecho. Debe detenerse únicamente ante la existencia de otro derecho o puede encontrar otro límite, de manera que aún sin llegar al extremo de una verdadera lesión de otro derecho, debe detenerse también en determinadas circunstancias frente a la ofensa de un interés ajeno. Es decir, como podemos observar, es una interrogante. ¿Debe detenerse? Sí, debe detenerse, esencialmente debe detenerse, porque donde está la existencia de otro derecho, debe encontrar el límite, de manera que sin llegar a ese extremo, se debe detener para que todo funcione dentro de las normas y dentro del derecho correctamente. Esta regla la encontramos enunciada de manera absoluta general en una serie de leyes en el título de las diversas reglas jurídicas antiguas del digesto. Nadie que usa de su derecho se considera que obra con dolo. Nadie que infiere daño, sino quien hizo lo que no tiene derecho de hacer. A ver, en nadie que usa de su derecho se considera que obra con dolo. Ejemplo, una persona que está usando de su propiedad, colocando una reja para que el ganado no pase, no considera que está mal, no considera que está actuando bajo un dolo. Pero si infiere daño y no tiene derecho de hacer, porque por ahí pasa una servidumbre o pasa un camino real, pero la persona agarra y coloca esa reja para que no pase el ganado. Pero para que no pase el ganado de quién, si eso es un derecho ajeno. O sea, infiere daño, sino que hizo lo que no tiene derecho a hacer. Tiene que respetar la servidumbre, respetar ese espacio. Sin leer otros textos en este mismo tipo, diremos que en una larga serie se establece que es libre un propietario cuando no esté obligado por servidumbre respecto del vecino, ya lo hemos venido hablando, de hacer en su propio fondo lo que desee o lo que quiera. Defensa de los derechos.
Puede ocurrir que el ejercicio de un derecho se extienda no solo a la lesión de un interés, sino que ataque a un derecho ajeno, y que no obstante, por determinadas circunstancias, esta ofensa debe considerarse ilícita, es decir, como una ofensa en abstracto, pero que en el caso concreto no debe considerarse como una ofensa de derecho. Esta defensa, sin embargo, está permitida dentro de ciertos límites que no se pueden determinar sino caso por caso. Ejemplos: casos fortuitos, fuerzas mayores. Veamos en este objeto los casos más representativos que de esta defensa encontramos las fuentes. Podemos ver el incendio, el arrastre de nave, la defensa de la propia persona, que hoy en día es en defensa propia, y el derrame del vino. Vamos a ir estudiándolos uno a uno. En el incendio. Un incendio en la casa vecina amenaza a la nuestra. Para evitar la propagación del fuego, se derruye parte de la casa vecina. Este acto es considerado en sí mismo constituiría evidente violación del derecho de la propiedad del vecino, pero como ha sido realizado para defenderse del inminente peligro del incendio, no constituye injuria, o sea, no constituye daño ajeno, porque estamos dentro de esa defensa como parte fundamental del incendio. Otro caso fortuito, otra de las circunstancias que puede suceder dentro de esa defensa de los derechos en el derecho romano es el arrastre de nave. Una nave arrastrada por el viento queda sujeta en las redes, en las cuerdas tendidas, y no puede salir. Se admite que el navegante tenga derecho a contar esas redes o cuerdas tendidas para liberar la propia nave. También aquí se ataca el derecho a la propiedad del pescador por una necesidad, porque de no hacerlo, la propia nave quedaría inservible. Naturalmente es necesario que la nave haya quedado sujeta en las redes por un caso verdaderamente fortuito y no por dolo, por impericia o de los navegantes. O sea, para que esto suceda, en ese entonces tendrían que verificar que efectivamente quedó atascada la nave y no que los otros pescadores lo hicieron con dolo, con alevosía, no, sino que efectivamente sucedió el hecho y tenían que producirse así. En defensa propia, quien no pudiera defenderse en otra forma hubiera inferido un daño, es inocente, pues todas las leyes y todos los derechos permiten defenderse con la violencia contra la violencia. Pero si por defenderme a mí arrojo una piedra contra mi adversario, pero hiero con ella no a él, sino a un transeúnte, caigo bajo la ley, pues solo quien infiere violencia está concedido a herir. Y esto sí se hace solo por defenderse, no por vengarse. Esto lo podemos observar que está tomado dentro de nuestro derecho actual, como lo que hablamos de en defensa propia. ¿Sí? En el área penal, cuando una persona comete un delito en defensa propia, es impune, o sea, no, no es castigado por la ley. Ejemplos, una persona está forcejeando porque vienen a robarle el celular, forcejea con la otra persona y cuando los observa, que la víctima arroja al victimario y cae, se golpea con una piedra y muere. Él actuó en defensa propia, por lo tanto no es condenado por la ley. Aquí se trata abiertamente de la defensa de la propia persona, quien para defenderse hiere al adversario, no queda obligado, pero responde ante la ley si hiere no al adversario, como lo hemos dicho,
a un tercero que pasa por casualidad o que nada tiene que ver con la situación o el hecho en común. Cuando hablamos dentro de la defensa de los derechos, también hablamos del derrame del vino. Quien vendido el vino que tenía en toneladas, en toneles, tiene la necesidad de los toneles para que nueva vendimia y el comprador no lo retira, se admite que el vendedor abra los toneles y vuelque el vino, continuando como acreedor del precio frente al comprador. En este caso se dice que el vendedor debe realizar los actos necesarios para entregar el vino y que debe incluso, si puede, alquilar otros recipientes a expensas del comprador. Pero si ello no es posible, puede proceder de forma preindicada, optando de todas formas a la cancelación del importe de la mercancía vendida. Muchísimas gracias. Nos veremos en las próximas actividades. Espero que se incorporen a las clases sincrónicas.